Muy buenas tardes, habla Mau Yuri Turlan desde el país de Paraguay. Quiero compartir con ustedes un poquito de la historia del libertador Simón Bolívar desde el punto de vista de nuestro escritor Carlos Marx, quien nos relata un poquito su perspectiva sobre lo que es la leyenda de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783, murió en San Pedro, cerca de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Conocido como el Libertador en los más llamados países Perú, Colombia, Venezuela y la llamada Gran América. El sueño de Simón Bolívar era unir aquellas naciones como una sola y poder gerenciar desde alguno de esos lugares las políticas que él quería implementar como tal. Pues con esta familia con la que él crecía, ya que era una familia de buena posición, tuvo la posibilidad de viajar alrededor del mundo. En 1802 se casó en Madrid y regresó a Venezuela con una sola misión: poder libertar a su pueblo, donde su esposa falleció repentinamente y fue allí donde él enviudó y comenzó su recorrido como el libertador. Se trasladó nuevamente por segunda vez a Europa y asistió en 1804 a la coronación de Napoleón. Y en 1809 él vuelve de nuevo a su patria, Venezuela, pese a las instintas avisos que le hacía su primo José Félix Riva. Él rehusó adherirse a la revolución que estallaba en Caracas el 19 de abril de 1810. Pero posteriormente a esto aconteció que la misión de ir a Londres, pues sí era algo en lo que él tenía algún intento político, y fue para comprar algunas armas y gestionar la protección del gobierno británico. Él a su regreso se retira a la vida privada hasta el septiembre de 1811. Es allí donde el general Miranda le conoce, y para entonces él era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rectas de mar y tierra, y lo persuadió para que aceptara el rango de teniente coronel. Estando en el Estado Mayor de Puerto Cabello, un lugar de Venezuela, una ciudad bien reconocida como tal, en la plaza principal fue nombrado Simón Bolívar como teniente coronel. Cuando los prisioneros de guerra españoles llegaron allí a Puerto Cabello para mantenerlos encerrados en la ciudadela, lograron atacar por sorpresa a la guardia, donde obviamente estaba Bolívar. Apoderándose de esa ciudadela, Bolívar se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales, sin poner al tanto a los demás. Comienza gran parte de lo que es la historia de Simón Bolívar. Y en principio, pues siendo un escenario Venezuela como el lugar donde él propiciaba aquellos actos. Este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España, y esto forzó a Miranda a suscribir el 26 de julio de 1812, por encargo del Congreso, el Tratado de la Victoria. Esto sometía nuevamente a Venezuela al dominio español. El 30 de julio llegó a Miranda la guardia con la intención de embarcarse a una nave inglesa, mientras visitaba al coronel Manuel María Casas, y él era comandante de la plaza. Se encontró con un numeroso grupo allí, y el señor Miguel Peña y Simón Bolívar, estando en la residencia de las Casas a las 2 de la madrugada, se encontraba allí Miranda profundamente dormido. Peña y Bolívar se introducen a la habitación con 4 soldados armados y se apoderan de forma
prevádicamente, ¿verdad?, inesperada, de su espada y de su pistola, y lo despertaron con rudeza y le ordenaron que se levantara y se vistiera, lo cual pues ocurre bajo un escenario de violencia, ¿verdad?, inesperada de parte de ellos hacia el coronel Miranda, tras lo cual lo engrillan y lo entregan a Monteverde. El jefe español lo remitió a Cádiz y Miranda, allí encadenado, muere después de varios años de cautiverio. Se autorizó así a Bolívar a que se embarcase con destino a Curazao y permaneció allí varias semanas. Comienza su recorrido en diferentes lugares, comienzan otras personas a adherirse y ya vemos a él con 300 soldados reclutados para Bolívar, 500 hombres, y luego comienza a tener líderes bajo su mando como Manuel de Castillo, quien era su primo, y estos comienzos de poder y de liderazgo se desarrollan a lo largo de 1813, cuando el gobernador de Caracas, el general Fierro, tiene las noticias de que se acercaba Bolívar, le envió parlamentarios para ofrecerle una capitulación, la que se firmó en La Victoria, pero Fierro invadió en pánico repentino y sin aguardar el regreso de sus emisarios, huye secretamente por la noche. 1.500 españoles eran librados a la merced del enemigo. A Bolívar se le tributó entonces una entrada apotoética, una entrada, vamos a decir, de pie en guerra, excelente para él debido a la huida de su enemigo. De pie, un carro de triunfo al que arrastraban 12 damiselas vestidas de blanco y ataviadas de colores. Y esto fue para el Libertador, o así como también se proclamó dictador, según la biografía de Carlos Marx, se declara dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela. Entonces iba tomando territorio de ciertos lugares del país. Mariño había adoptado el título de dictador de las provincias orientales y ahora Simón Bolívar estaba a cargo de esta zona. Durante algún tiempo se prosigue la guerra contra los españoles. En junio de 1814, Boves, tras concentrar sus tropas, marchó del calabozo hasta la puerta. Resistencia, Bolívar huye a Caracas. Así que luego de la rendición de Caracas, este jefe Bolívar evacuó a La Guaira. Él se va hacia la zona de La Guaira y ordena a los barcos surtos en el puerto que zarparan para Cumaná, donde había ido Mariño. Se hace a la mar y entran hacia el lugar de Cartagena, ya yendo rumbo a la Colombia. Habiéndose sumado Bolívar a esa conspiración para derrotar al gobierno de Cartagena, él tuvo que abandonar esa pequeña república y seguir su viaje a Tunja, donde había reunido un congreso el 22 de noviembre en 1814, que se designa al congreso al comandante en jefe de las fuerzas federales en Cundinamarca. Y bueno, toma fuerza lo que es la idea del libertador Simón Bolívar. El 16 de abril de 1816, 4 años después de que inicia esta guerra, con la cual la formal promesa de Bolívar era convocar a un Congreso Nacional en Venezuela, y en Ocumare difundió un nuevo manifiesto en el que prometía exterminar a los tiranos. Esto se refería a los españoles. El 31 de diciembre de 1816, arribar a Barcelona con las armas y las municiones, y el 2 de enero de 1817 se le suma Arismendi y el día 4 de enero proclama la ley marcial. Esta ley anunciaba que todos los poderes estaban en su mano. Pero 5 días después, Arismendi sufrió un descalabro en una emboscada y obviamente pierden fuerza.
en esta área. El dictador huye nuevamente a Barcelona. Así que Carlos Marx lo describe como una persona que está huyendo de un lugar a otro y al mismo tiempo creando nuevas estrategias para la conquista de su sueño. El sueño de él, como dice Carlos Marx, ser el dictador de Sudamérica. Bolívar deja la dirección de guerra en manos de Páez y sus demás subordinados. El 24 de febrero de 1819, en Angostura, después de que se designe a Zia como presidente del Congreso, gracias a las maniobras de Páez, los revolucionarios batieron a algunas personas como a Morillo, las Torres de Achagua y los que habrían aniquilado completamente si Bolívar hubiese sumado sus tropas a las de Páez. Bolívar avanzó con la resolución, con las tropas europeas para aniquilar a los españoles, pero él prefirió prolongar la guerra 5 años más. Bolívar le llama República de Colombia o la Gran Colombia, en aquel entonces conocida. Y podemos ver que siguen ocurriendo aquellos eventos donde ya se une Ecuador, Perú y comienzan tropas colombianas, tropas peruanas a proyectarse como parte del Código de Bolívar por medio de las tropas colombianas y también como el presidente y libertador de Colombia, quien era proclamado en ese momento Simón Bolívar, dictador del Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su gloria. En 1826 su poder comenzaba a declinar. Logró reunir un congreso en Panamá. Después de haber llegado a su cúspide, su máxima expresión, según Carlos Marx, como la máxima autoridad en Venezuela, la máxima autoridad en todos los países vecinos. Este escenario cambia y la intención real de Bolívar era unificar a toda América del Sur en una república federal cuyo dictador quería ser él mismo. Las tropas colombianas destacadas en el Perú, al tener noticia de estos preparativos que efectuaba Bolívar para introducir su código boliviano, pues ellos desencadenan una violenta insurrección. Los peruanos eligen a algún general, el general Lamar, como presidente de su república. Ayudaron a los bolivianos a expulsar del país las tropas colombianas. Emprenden incluso una victoriosa guerra contra Colombia y finaliza con un tratado que redujo a este país a sus límites primitivos. En este tratado, la Convención de Ocaña, conocida también, fue convocada por Bolívar para reformar la Constitución, de modo que su poder no encontrara trabas. Los amigos de Bolívar lo abandonan. Podemos encontrar a Bolívar ya en declinación, muere en 1842. Podemos ver el monumento a su memoria en los países donde fue partícipe de estas adversidades. Venezuela lo recuerda como el libertador, lo recuerdan como Carlos Marx, como un dictador de la época. Fue un hombre que tuvo un sueño, lo cumplió y en su tiempo ese sueño decesó y se apagó. Muchas gracias.